Buen día, bienvenidos al curso virtual de Teoría del Estado, semana 7, tema Convenio sobre alta mar. El objetivo, que el estudiante domine el contenido del convenio sobre alta mar y sobre todo la aplicación en Guatemala. Tenemos una definición de lo que es derecho marítimo antes de hablar del convenio. El derecho marítimo de todas las relaciones jurídicas que tiene el mar por escenario o el comercio marítimo por objeto. El derecho de la navegación, regular el tráfico por todo el curso de agua navegable. Dentro del derecho marítimo encontramos el derecho del mar. Este es una rama del derecho político que estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Dentro del derecho marítimo encontramos las características. Dentro de estos encontramos una de las características del derecho marítimo es la antigüedad, la tradicionalidad, el derecho consuetudinario, la celeridad, la autonomía, la internacionalidad y la característica de universalidad. Vamos a ver cada una de ellas. Dentro de ellas encontramos en primer lugar la característica de antigüedad. Cuando nosotros hablamos de la característica de antigüedad, esta característica nos habla que el derecho marítimo es uno de los derechos más antiguos o los primeros que se realizaron y data desde la época de los fenicios y de la cultura de Grecia, en donde fueron los primeros que incursionaron en el derecho del mar. Ellos se trasladaban en embarcaciones de madera, y estas se trasladaban desde Siria y recorrían el río Nilo. Tenemos una de las características de la antigüedad. Si la siguiente característica es la característica de la tradicionalidad. La característica de la tradicionalidad quiere decir que el derecho marítimo, dentro del derecho marítimo se llevan a cabo ciertas costumbres que se practican por tradición. Tenemos también que esta va pegada como el derecho consuetudinario, que se realizan acciones apegadas a las costumbres, es decir, hay muchas acciones dentro del derecho marítimo que se realizan, que se vienen realizando por tradición, por costumbre, por usanzas del derecho marítimo. Tenemos la característica de la celeridad. Esta característica establece que el derecho marítimo, su característica debe ser rápido en puertos. Acá en Guatemala, nosotros sí tenemos que avanzar con la característica de celeridad, puesto que nuestra legislación no contempla aspectos que puedan llevar a cabo esta característica, ¿verdad? Para que los trámites en puertos sean rápidos. Dentro de la característica también encontramos la autonomía. Esta característica tiene un esencial elemento que se considera que el derecho marítimo es autónomo, puesto que siendo uno de los derechos más antiguos que se practicó a nivel mundial, ostenta su propia autonomía porque tiene sus características, tiene sus propios principios y tiene sus fuentes. Cuando nosotros hablamos de los principios del derecho marítimo, nosotros encontramos los principios que rezan las fuentes formales. ¿Y cuáles son? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y en este caso el contrato, específicamente el contrato marítimo. También encontramos el principio de internacionalidad. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que el derecho marítimo es eminentemente internacional porque trasciende fronteras. Quiere decir que muchos países que se han suscrito a convenios marítimos, ¿sí?, deben respetar
todas aquellas disposiciones a las que el Estado ha sido parte, las ha ratificado. ¿Y qué pasa cuando los buques abordan a un puerto donde el Estado no es parte de un convenio? Pues lo que dice la norma es que estos estados deben respetar las condiciones de cada pacto. Tenemos también el principio de universalidad. De la misma manera, quiere decir que las características del derecho marítimo se deben respetar en todo el mundo, trascienden fronteras. Tenemos la relación con otras ramas del derecho. Esto es muy interesante. Dentro del derecho marítimo encontramos nosotros la relación que tiene el derecho con el derecho administrativo, podemos decir que tiene una relación con el derecho penal, con el derecho mercantil, con el derecho ambiental, con el derecho laboral, con el derecho civil, con el derecho procesal, con el derecho constitucional. Tenemos varias relaciones de las ramas del derecho, sin embargo en esta presentación únicamente consigné algunas y vamos a verificar dentro de las que consigné cuál es la relación que realmente tiene el derecho marítimo. Por ejemplo, con el derecho administrativo, nosotros podemos indicar que con el derecho administrativo eminentemente tiene relación porque le incumbe al Estado velar por aquellas disposiciones que emanen, que le correspondan o que tengan que ver con el Estado. Es el Estado el que autoriza todas estas disposiciones y es el Estado el que tiene a cargo el control, la administración y gestión de los puertos. Tenemos que con el derecho penal tiene una íntima relación en virtud de que se encuentran tipificadas ciertas acciones dentro del derecho marítimo que tienen que respetarse. Cuando las acciones u omisiones, el Estado de Guatemala, en este caso, considera que son atípicas, antijurídicas y culpables, eminentemente entra el derecho penal actual. Tenemos la relación con el derecho mercantil. Con el derecho mercantil es una rama que se encuentra muy ligada, íntimamente ligada al derecho marítimo. ¿Por qué? Porque las transacciones que se realizan dentro del derecho marítimo se consideran que son más comerciales. Es donde realmente surge el derecho mercantil y la relación del derecho mercantil y el derecho marítimo. Tenemos la relación con el derecho ambiental. Con el derecho ambiental nosotros podemos decir que por supuesto se encuentra inmerso dentro del derecho marítimo en virtud que dentro de convenios, existen convenios marítimos donde se regula y se respeta el medio ambiente, que se tiene que cuidar el medio ambiente. Tenemos también con la relación con la rama del derecho laboral. Es el caso que en Guatemala, dentro de los regímenes especiales, nosotros encontramos el derecho laboral marítimo, donde se establecen pactos y condiciones por las cuales se puede contratar a un trabajador por las vías navegables. Entonces, podemos también mencionar que en esta presentación no está con el derecho constitucional. El derecho constitucional en este caso, siendo la jerarquía, encontrándose en la cúspide de nuestra jerarquía, según la pirámide kelseniana, nosotros encontramos que en la Constitución Política de la República, por supuesto que se encuentra regulado el derecho marítimo. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos este convenio, que es el convenio sobre alta mar. Este convenio fue celebrado en Ginebra, en Suiza, el 27 de abril de 1958. ¿Quién es el depositario? La Organización de Naciones Unidas. En Guatemala, mediante el decreto 1494, lo aprueba el 17 de octubre de 1961. ¿Cuál es el objetivo de este convenio? Se aplica a todos los buques considerados que para gozar de libertad del mar en igualdad de condiciones con los estados ribereños. Los estados sin litoral deberán tener acceso al mar. Vamos a ver acá, tenemos una gráfica. Tenemos acá la gráfica en donde especifica qué es lo que corresponde
al derecho o al territorio guatemalteco. En este caso tenemos la tierra en primer plano, tenemos las aguas interiores, y las aguas interiores es menor de las 12 millas náuticas. Quiere decir que el mar territorial inicia a partir de las 12 millas náuticas. Tenemos el mar de la zona contigua, tenemos la zona económica exclusiva que inicia a partir de las 200 millas náuticas, y tenemos la plataforma continental, y después tenemos alta mar. En nuestra legislación, en el artículo 142 de la Constitución Política de la República, establece: el Estado ejerce soberanía sobre, vamos a dar aquí lectura solo al inciso B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas actividades que son reconocidas por el derecho internacional. Quiere decir que Guatemala reconoce su soberanía hasta las 12 millas náuticas. En el artículo 1 se establece qué se entiende por alta mar, que es la parte del mar que no pertenece al mar territorial ni a las aguas interiores del Estado. Tenemos el artículo 2 del convenio que estamos hablando, y básicamente lo principal de este artículo es que se respeta la libertad de navegación, la libertad de pesca, la libertad de tender cables y tuberías y la libertad de volar sobre la alta mar. Quiere decir que se puede volar sin solicitar autorización a ningún estado. Hablamos de la igualdad del trato con los estados que no sean parte. Estas son también acciones que se abordan dentro del tratado, y este es más que todo, como lo había mencionado con anterioridad, que los estados que no sean parte tienen obligación de igualdad de trato. Se debe conceder la nacionalidad a sus buques para tener derecho a enarbolar la bandera, para poder ejercer su jurisdicción. Quiere decir que los buques están obligados a permanecer con la bandera y no pueden cambiarla, no la pueden quitar cuando ya se encuentren en alta mar. No necesariamente necesita ser la bandera de un estado, puede ser la bandera de un organismo, por ejemplo la ONU. Tenemos que los buques de guerra que puedan transitar en alta mar tienen la obligación de estar a cargo del comandante del ejército que esté autorizado por el Estado, y su tripulación debe ser eminentemente militar. Con la represión a la piratería, quiere decir que se tiene obligación de reportar todos aquellos buques que se consideren piratas. ¿Y qué se considera pirata? Todo buque que se tenga constancia de que ha sido tomado a la fuerza o que se encuentra en alta mar cometiendo hechos delictivos. Las medidas de contaminación en este tema, como lo hablé anteriormente, dentro del derecho ambiental existen protocolos para poder realizar y desembocar los desechos que sean peligrosos o radiactivos y que tienen que tener una autorización según el convenio pertinente. También tenemos la obligación de los capitanes. Esta obligación es de prestar ayuda a las personas que se encuentren en peligro. Tienen la obligación de socorrer a otros, tienen la obligación de llevar a las personas al puerto más cercano de la escala y tienen la obligación de impedir el traslado de esclavos. Dentro del derecho marítimo se considera, según Hugo Grocio, que la mar no es de nadie, es de todos. Vamos con la ronda de preguntas de selección múltiple, solo una es verdadera. Tenemos la pregunta 7.1. ¿Qué es el derecho del mar? Estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde al territorio vecino. Respuesta 2. Estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio que corresponde a alta mar. Respuesta 3. Estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio que corresponde a sus ríos navegables. Respuesta 4. Estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Respuesta 4. 7.2. En libertad de alta mar se puede. Respuesta 1. Ocultar la bandera. Respuesta 2. Apropiarse de buques. Respuesta 3. Depositar desperdicios radiactivos sin limitaciones. Y respuesta 4. Volar sobre la alta mar. Respuesta correcta, número 4.
7.3. Los estados obligan a sus capitanes a, respuesta 1, no subir extraños a sus buques, evitar el transporte de esclavos, hacer escala en islas. Respuesta 4, evitar el auxilio a buques que no sean de su país. Respuesta correcta, 2. Muchas gracias por su atención.